¿Cuál es la principal lección que debemos tomar de la invasión de Ucrania en 2022? Bueno, creo que estaría muy feliz de haberme equivocado cuando lo pronostiqué. Y creo que sería mucho mejor para Europa, para Ucrania, para todos nosotros, si Rusia no hubiera atacado a Ucrania en 2022, o mejor dicho, en 2014, porque en realidad lo peor ocurrió hace 10 años. Pero si hablamos de la principal lección aprendida, diría que en la actualidad mi consejo sería que Europa necesita invertir mucho más en defensa, en su capacidad industrial militar, sus capacidades de defensa. Sigo creyendo que la OTAN es fuerte, pero si realmente queremos ver una OTAN fuerte en el futuro, si realmente queremos ser un socio interesante e indispensable para los Estados Unidos, entonces los países europeos, los Estados miembros de la Unión Europea o de la OTAN, los miembros europeos deben invertir mucho más en su defensa, mucho más en la capacidad de hacer frente a amenazas híbridas como los ataques cibernéticos, como la inmigración, como los temas que están relacionados con la guerra de la información. Porque creo que incluso si hay algún tipo de alto al fuego o proceso político en lo que respecta a Ucrania, Rusia no va a cambiar su política. Rusia no es solo el señor Putin. Son personas que ahora son muy agresivas. Quieren tener algún tipo de venganza por la desintegración de la Unión Soviética o por las supuestas penurias que se imaginaron en torno a esto. Así que mi consejo sería que ahora invirtiera más en defensa. Y no pretendamos que incluso si hay algún tipo de acuerdo político con Ucrania, aunque haya un acuerdo sobre Ucrania, Rusia no va a cambiar por esto. Europa siempre ha confiado en Estados Unidos en lo referente a su seguridad. ¿Está usted preocupado por una posible victoria de Donald Trump? No estoy tan preocupado por el resultado electoral en Estados Unidos, porque creo que con cualquier victoria política Estados Unidos necesita a la OTAN tanto como la OTAN necesita a Estados Unidos. Pero lo que es muy importante entender es que independientemente de quién esté en la Casa Blanca, el candidato republicano o la demócrata, vemos un cambio geopolítico generacional en el liderazgo de Estados Unidos. Creen que el gran problema para ellos, el mayor desafío para ellos, para Estados Unidos, es China. Lo que sí creen es que Europa no hace lo suficiente. Incluso si nos fijamos en las cifras, especialmente en lo que respecta a la ayuda a Ucrania, la Unión Europea, los países europeos de la OTAN, están haciendo mucho. En realidad, más que Estados Unidos. Si nos fijamos también en la asistencia financiera, si nos fijamos en la acogida de refugiados. Pero creo que para nosotros ahora es muy importante entender eso. Si realmente quieren ver una asociación transatlántica continua y fuerte entre Estados Unidos y Europa, entonces Europa debe invertir mucho más en seguridad, en su defensa para poder hacer frente a algunos de los desafíos.
no tanto por la presencia de Estados Unidos, pero también para ser un socio interesante para Estados Unidos, para abordar otros desafíos globales. Desde ese punto de vista, una señal muy importante fue el hecho de que durante 6 meses el Congreso de Estados Unidos no pudo ponerse de acuerdo sobre el envío de ayuda militar a Ucrania. Y para ello hay algo que tenemos que hacer. Siempre lo hemos hecho y creo que siempre lo haremos. Tendremos que respetar la elección del pueblo estadounidense, independientemente de quién esté en la Casa Blanca, independientemente de quién controle ambas cámaras del Congreso. Pero, por supuesto, tendremos que trabajar en nuestros propios problemas. Y, por supuesto, tenemos que trabajar con la nueva administración estadounidense para abordar desafíos que van desde Ucrania hasta cuestiones relacionadas con el comercio. También cuestiones que están relacionadas con desafíos globales en Asia y África y otras partes del mundo. Pero ¿cómo se imagina usted el escenario opuesto a una victoria de Ucrania, una victoria de Rusia? ¿Cómo podría afectar a Europa? Bueno, a veces me hago la pregunta que mucha gente se hace sobre lo que entendemos por una victoria ucraniana. Esa sería también una muy buena pregunta. Lo que entendemos por una victoria rusa. Creo que para los rusos la victoria es tomar el control de toda Ucrania. Ya sea anexionarla o tener un gobierno muy amigo en Kiev que realmente siga los pasos marcados por Moscú. Encontrarse básicamente con todo el territorio de Ucrania controlado de una u otra manera por Rusia, o siendo parte de Rusia. Otro escenario si en este momento podemos considerar a la victoria de Rusia. Algún tipo de alto el fuego en el que Rusia controle los territorios arrebatados desde 2014 y los tomados en 2022. Se reagrupe, vuelva a encarrilar su industria militar, su economía. Rusia podría volver a encarrilar su ejército, porque ahora sí podemos discutir, por supuesto, algunos avances de las tropas rusas en el este de Ucrania, pero vemos que Rusia no es capaz de lanzar operaciones importantes y serias en Ucrania. Y por supuesto, eso es bueno para toda la seguridad de Europa. Es bueno para el Estado ucraniano y seguir luchando. Por lo tanto, sería muy interesante definir también la victoria rusa en este punto. Si Rusia obtiene el control de Ucrania, creo que se reagrupará y definitivamente amenazará a países como Moldavia. Creo que a Asia Central. Y sí, aumenta los desafíos para nosotros aquí en la región. Aumenta los desafíos para la OTAN, para la Unión Europea. Y, de hecho, eso significaría que tal vez tendríamos que gastar todavía más en defensa para estar preparados para todo tipo de pruebas. Siempre me han hecho esta pregunta sobre si podría haber una invasión directa de Rusia en alguno de los países de la OTAN. Ahora mismo no. Pero si la OTAN y la Unión Europea muestran debilidad por separado, entonces Rusia tendría la tentación de poner a prueba los límites y entonces probablemente aumentaría el número de provocaciones. Por cierto, creo que en casi todos nuestros países hemos visto algunos intentos de volar algunas instalaciones de infraestructura crítica. O ha habido algunos ciudadanos ucranianos o ciudadanos rusos, representantes de la oposición, que han sido asesinados o acosados. Así que ya están probando los límites, aunque en ese otro sentido. Entonces tendremos que gastar mucho más en defensa. Tendremos que trabajar más para reforzar el flanco oriental.
Y no nos olvidemos también de las actividades rusas en África. No nos olvidemos de las actividades rusas en todo el mundo. Hemos tenido noticia de que algunas operaciones por parte de los Tuareg matando mercenarios de Wagner. Rusia ya está allí y Rusia está tratando de instalar algo de inestabilidad. Y eso está afectando directamente a los miembros del sur de la OTAN, como España, como Italia. Y también afecta a todos los desafíos que vemos en esta parte del mundo. Otro objetivo es, por supuesto, utilizar todas las posibilidades que ofrece África también desde el punto de vista financiero y empresarial. Y sí, tendremos una Rusia más agresiva que pondrá a prueba los límites.